Bueno, Mauri, hace unas semanas tuve el placer de asistir a la presentación de un libro tuyo y si bien te conocía, no a ti en persona, y más bien a los personajes que interpretaste en el cine y en la televisión, en el caso de Cuba, de las telenovelas y películas, descubrirte también como autor ha sido muy gratificante. Y bueno, a partir de la magnífica presentación que te hizo Evelio aquel tiempo, que te sacó los colores. Me ha vendido. Me pude dar cuenta que a veces te vendió la moto, como que parecía que había vendido la moto, pero no era así. Te lo puedo contratar porque bueno, me leí tu libro y realmente fue muy gratificante descubrir esta faceta tuya narrativa y cómo vas integrando muy bien bueno, ya los saberes aprendidos de tu oficio de actor, que por supuesto lo llevas, lo plasmas en el papel, y que bueno, eso significa también un aprendizaje en cierta medida, porque el actor es un medium a un personaje, pero ser escritor también, lo cual en diferentes intensidades uno lo vive y lo manifiesta. Entonces, bueno, quisiera que me cuentes cómo has enfrentado esta faceta de autor y desde tu perspectiva actoral, y bueno, qué metas te pones a la hora de escribir. Metas, no lo sé, ninguna. Yo creo que más allá de que recibir un poco de cariño de los amigos que lo lean, ¿no? Porque ustedes me dicen que ya he devenido escritor y yo me parece demasiado, porque yo me siento que todavía, como he nombrado el libro, creo que también es una forma de protegerme, ¿no? En ese título que he puesto, ¿no? De no atreverme a dar el salto. Y yo siento que estoy jugando al escritor, que estoy, y si me gustaría que fuera más, la verdad, pero no me gustaría nunca perder esa parte lúdica de no sentir como un compromiso profesional, ¿no? Y que me absorba. Y eso, lo que he hecho es que son obras que me han ido saliendo por inspiración, sin ningún oficio, sin ninguna pretensión de escribir cada cierto tiempo y tal, así. Yo nunca pensé ser escritor, nunca pensé escribir, y sí tenía buenas ideas en algunos momentos, a veces devenida de cosas filosóficas, preocupaciones, miedos, dolores, angustias y tal, y las escribía, pero cuando las escribía actuaba cuando eso, ¿no? No es que tenía reprimida la cosa de actuar, pero quería contar más. Como tú dices, el actor es como un medio, ¿no? Y más bien en el teatro, digamos que el autor es, en el teatro y en el audiovisual, el autor viene siendo el guionista, el director, y el actor es como más una herramienta, aunque en las nuevas formas de creación que hay colectiva, ya al actor se le da mucha más protagonismo que antes, ¿no? En la creación. Pero yo he querido contar las cosas a mi manera y me puse a escribir, y algunos amigos me decían que sí, que estaba bonito, que les gustaba, que interesante, que siguiera. Y con el tiempo llega a uno se le dispara un break, ¿no? Un clic, y uno dice, bueno, ¿y por qué no? Vamos a mostrarlo, y quizás le sirva a alguien, quizás le cuente algo a alguien, quizás le hable de sí mismo, quizás... Y yo creo que sí, me estás regalando hasta ahora cosas muy bonitas, pero ya te digo, es un juego, es una aventura que voy pisando así poco a poco, que no tengo pretensiones. Lo que pasa es que he descubierto que crear en solitario, porque también estoy un poquito dando pasos en la fotografía, crear en solitario me hace más feliz que crear en equipo, que es como es el teatro, que es una creación colectiva, el teatro, el cine, incluso la televisión y tal. Y hombre, de momento voy a seguir jugando, pero ya te digo, escritor no lo sé. Sí, claro, pues pienso que al asumirlo como un divertimento, como un juego, no pierde esa frescura en el acto de escribir, que es bastante difícil de por sí, porque uno comienza a exorcizar demonios, a sacar voces que uno desconocía que tenía dentro. Exacto. Y supongo que estás hablando de esto, de un oficio solitario, que no es tan solitario en sí, o sea, uno se encuentra solo frente a la pantalla, pero el problema es que en ese momento hay cientos de personajes y voces que están clamando, están rompiéndote las paredes de los dedos. Sí. Porque se han incrustado en esa papel en blanco, la temible hoja en blanco para muchos, pero bueno, esto significa, desde mi perspectiva creo que significa más, vamos a llamarlo así, una procrastinación, una justificación para procrastinar. Exacto. En este caso, hablando de la temible hoja en blanco. Sin embargo, he notado en tu manera de escribir que apelas en cierta medida a la introspección, incluso jugando con lo existencial en algunos de tus cuentos. O sea, supongo que eso en cierta medida refleja que eres una persona reflexiva, en cierta medida como autor. Bueno, logro también notar que eres algo tímido también, como que te esfuerza un poco romper
esa barrera invisible que existe ante lo desconocido, pero bueno, eso también funciona en la parte esta de descubrirse uno mismo como autor. Te das cuenta que cuando escribes existe una complicidad entre lector y autor, y creo que al descubrir eso tú también sientes esa gratificación. Sí, lo que pasa es que los personajes son un personaje, pero esto es uno. Este es el personaje, yo le estoy mostrando el personaje de Amaury, ¿no? Y es más difícil. Y claro, cada uno hace la obra suya, tú leíste la obra y sacas tu, Interpretación. tu interpretación exactamente, pero cada uno es lo que tiene la literatura, que cada uno hace la obra demasiado suya, uno la suelta y ya está. Y crece, se multiplica en la imaginación de las propias personas. Y es lo que tú decías, como actor ya yo venía contando historias y tenía incorporado dentro de mí muchísima, todo lo que es el análisis dramático de la obra, toda la historia, el guión y tal, el ritmo, los cambios venía contando historias, sin duda, ya lo tenía incorporado. Sí, claro, o sea, no te has desconocido en sí el oficio al haber pasado tantos años actuando, o sea, ya conoces los entresijos de cuáles son los mecanismos a la hora de escribir y cómo manejar bien, o sea, manejas muy bien los tiempos narrativos, entonces en cierta medida también empatiza con tus personajes. Y sobre eso quisiera entonces ahondar para la persona que te conoce en este video. ¿Cuándo empezaste como tal? No, bueno, sí puedo hacerlo así. ¿Cuándo empezaste a leer? ¿A qué edad dijiste voy a tomarme esto en serio? No tanto escribir, sino como actuar. Pero por supuesto, el actor debe retroalimentarse con la lectura. Sí, sin duda. Entonces, ¿a qué edad fue que empezaste a tomarte en serio lo que se refiere a la actuación? Y bueno, por supuesto, a interiorizar la literatura, bueno, esta perspectiva filosófica que me cuentas que has ahondado mucho. Claro, yo digamos que yo soy un chico, digamos, no me siento un intelectual, ¿no? Creo que es una palabra con mucho peso, pero soy un chico que leyó un poquito más que sus amigos, ¿no? Eso sí. Y digamos que fue en la adolescencia cuando me encontré con algunos libros que empecé a devorar así. Y también en la escuela de arte teníamos que leer mucho teatro y teníamos que leer obligado, cosas que no queríamos. Pero eso un poquito mezclar lo que te apasionaba con lo que con hacer hacer las tareas y hacer los trabajos prácticos. Sí me fue dando como un aguante, ¿no? De leer y leer y leer y hasta que sí llegó un punto en que se hizo una necesidad y un vicio maravilloso, bueno, y sí, leí mucho y eso me fue alimentando. También tuve la suerte de los directores de teatro, los maestros de teatro son filósofos, son investigadores, son pensadores. Y entonces ya tú entras en la escuela de arte en la ENA, que entré con 15 años en actuación, en el grupo de Bayamo. Seguro si hay gente que ve esto le sonarán nombres como Fernando Muñoz, como Norberto Cedeño, Yudecy de la Torre. Entonces Mireli Echenique, son maestros que te van metiendo bichitos y te van haciendo reflexivo, te van diciendo, tú sales de un mundo que no es de... he venido de un mundo que no es nada de arte, mis padres no eran artistas, y entonces, ni intelectuales tampoco, entonces al llegar a este mundo es como, mira, no pasa nada, se puede ser, hay un camino aquí, ¿no? Hay un camino y no pasa nada con estar 2 horas filosofando y hablando de la vida, ¿no? Y empieza uno a sentir como un placer en eso, y entonces uno empieza a dar riendas sueltas, ¿no? Y luego, si te das cuenta que tu trabajo, contar historias y decirle a la gente, tratar de cambiarle la vida a la gente, de ayudarle, de dar mensajes, va de eso, bueno, si te van a pagar por ser reflexivo y por ser profundo y por contar cosas, pues yo un aliciente. Exactamente, fue un mundo que me apasionó y yo sí descubrí que un camino en ser reflexivo y en decir cosas y en buscar la verdad y en reflexionar sobre la vida del ser humano.
Sí, claro, porque Sí. la búsqueda, la verdad, a veces parece una quimera, pero sin embargo creo que existe la manera más cercana de poder rozarla, aunque sea, creo que a través de la literatura. Es como Bueno, y exactamente. la actuación, bueno, que tiene su génesis precisamente en escribir, en este caso, bueno, la dramaturgia, que es lo que permite a los actores dar rienda suelta a historias tan disímiles. Y bueno, creo que sería importante que dieras un panorama desde tu punto de vista, tanto qué teatro piensas que funciona, o sea, que mueve los ejes dramatúrgicos más contundentes, ya sea puedes hablarme del teatro español o del propio hecho en Cuba, en los Estados Unidos, que ya tiene grandes dramaturgos como, bueno, como Tennessee Williams. Sobre esto, ¿qué historias piensas que a la vez de, como estás contando, desde tu propia manera de ver la vida, se vuelven más universales en el contexto actual, donde es tan importante repensar y leer para, como tú mismo dices, filosofar sobre la vida y, bueno, en la búsqueda de ser una mejor persona? Pues mira, yo te diría que todo el teatro de éxito, todo el teatro que la gente quiere ver y ver y ver, sobre todo antes que no había tanto marketing como ahora, ¿no? Y cuando te hablo de antes te puedo decir desde Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Desde antes de nuestra era. Yo creo que todo el que tiene éxito es porque es universal, porque es profundo, porque es filosófico, porque es espejo para las almas de la gente que va a verlo, porque el, eh, es que el teatro es un cúmulo de artes y de belleza de una manera que impresionante, porque imagínate, toda esta gente, todos eran científicos, todos estos filósofos eran grandes pensadores y además eran hombres de negocios, eran empresarios, eran como Chaplin, ¿no? Eran gente muy completa que yo estoy seguro que si Shakespeare se hubiera puesto, si hubiera cogido otro camino, quizás hubiera sido el Da Vinci, ¿no? Si Da Vinci hubiera escogido el camino de Shakespeare, sería Shakespeare y así, ¿no? Son grandes mentes que se conectan, como dice Belio, ¿no? Que dice que hay como un subconsciente ahí colectivo, intelectual que está mezclado, que es muy interesante. Y entonces me es difícil decirte te diría Shakespeare sin duda que es tan universal y que es... Porque el problema es, a mí me da la impresión, yo te soy sincero, cuando tú lees a los clásicos, cuando tú lees las comedias de Aristófanes y Menandro, y cuando lees a Sófocles, Esquilo y Eurípides, tú sientes que todo lo que se ha hecho después ya viene de ahí, es una versión de ello. Entonces vienes más para adelante y lees a Shakespeare y sientes que Shakespeare es una versión de los clásicos griegos y romanos. Y cuando lees más adelante a Molière, sientes que es una versión de Shakespeare. Y cuando lees más adelante a los norteamericanos, Tennessee Williams y tal, a todo ese Miller, teatro, O'Neill. exactamente, tú sientes que es una versión de Shakespeare y así, y es... Yo creo que es uno lo que va leyendo es una mezcla de lo que va leyendo uno y va viendo y lo que va observando en la calle, que es la realidad que es tan teatral. Sí, bueno, eso no hay nada más, como dice, la realidad supera la ficción, no hay nada más fantasioso que la propia realidad en sí. Exactamente. Y entonces, bueno, aprovechando este cúmulo de vivencias que has tenido, ¿cuándo es que decides sentarte a escribir, a jugar, mejor dicho, a jugar a ser el escritor? Yo diría cuando me decidí sentarme a pulir la obra y a buscar una manera de editarlo y de mostrarlo, ¿no? Mm. Porque escribir, ya te digo, me siento de vez en cuando, digamos, cuando me baja la musa, o la musa yo siento que tengo suerte de que no me pase eso de encontrarme frente A la página en a la blanco. página en blanco, porque la musa es como lo que la tengo siempre activada, ¿no? Y entonces digamos que es cuando ya la tengo ahí, no tengo tiempo, tengo guardado una historia y cuando ya sale ya... Explotas. Y pues eso, ya te digo, he escrito, digamos, desde que empecé a leer más o menos, desde que entré a la escuela de arte a los 15 años, y tengo muchas cosas ahí almacenadas. Y esto es un poquito de prueba, de ensayo y de probar y de ver qué pasa. Pero ya te digo, eso es lo que estoy disfrutando hasta ahora, ¿no? Ver a la gente que me cuente, que me diga lo que le ha parecido, más allá de mis amigos.
es una cosa interesante que yo no sé qué va a pasar con esto, yo no sé, de verdad, estoy disfrutando el presente, la verdad. ¿Y dónde se puede adquirir el libro, aparte de la librería aquí en Orense, o sea, por los medios digitales? Sí, está en Amazon, Jugando el Escritor, y también tiene su página web, jugandoelescritor.com. Ahí, bueno, estará ahora hasta el día 23 de abril, el día del libro, en la librería El Paso Lector Nobel de aquí de Orense. Bueno, ya saben, amigos que nos ven, pueden buscar este libro, Jugando al Escritor. Creo que es un deleite estético muy disfrutable de nuestro amigo actor devenido escritor Amaury Millán.